La innovación y la tecnología en los campos aragoneses han recibido un impulso de 790.000 euros. El 80% lo financia la Unión Europea y el 20% el Gobierno de Aragón. Así, la DGA ha puesto en marcha cursos de formación para agricultores. Los beneficiarios prioritarios son los que poseen explotaciones en zonas de montaña, pertenecen a la Red Natura 2000 y las mujeres. La discriminación positiva de la mujer nos parece muy relevante porque entendemos que es la única vía de conseguir o intentar disminuir el problema de masculinización que tiene nuestro medio rural, el problema de masculinización que al final lleva al decaimiento de las poblaciones y por tanto pues a un déficit en la vertebración de nuestro medio rural. Por otro lado, dentro de la línea de transferencia se realizarán ensayos de campo. Lo que se persigue es que el agricultor vea sobre el terreno la comparativa de distintos novedades, distintas variedades, y que por lo tanto se convenza o sea capaz de elegir cuáles de aquellas le compatibilizan su explotación o las posibilidades de su explotación con la demanda del mercado, que muchas veces es cambiante y requiere pues una adaptación continua. Estas medidas de transferencia y formación forman parte de la primera de las 3 actuaciones que el Ejecutivo aragonés va a llevar a cabo para mejorar las explotaciones agrícolas aragonesas.